Libro de Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. Amén. El juicio final. Habrá un juicio final, amados hermanos. Un juicio que todos vamos a tener que pasar por ese juicio. Los justos, amados hermanos, irán a la vida eterna. Habrá un juicio final, como ya lo mencioné, por la cual todos vamos a tener que pasar. Y dice que en ese juicio serán reunidas todas las naciones. Pero yo le quiero preguntar a usted, amada iglesia, ¿quiénes son los que van a dar cuenta primero en ese juicio? ¿Los que no conocían la palabra o los que conocíamos la palabra de Dios? Sabemos y entendemos hasta el día de hoy que el gozo del Señor es nuestra fortaleza en medio de un mundo caído producto del pecado, prácticamente un valle de sombra de muerte, porque no podemos negar las diferentes dificultades, dolor y tristeza que en él existen. Sí existen, no podemos tapar el sol con un dedo. Pero el interés de Dios siempre ha sido tener una relación estrecha con el hombre. Nosotros somos que por diferentes motivos hemos encontrado la forma de apartarnos de él. En diferentes circunstancias o por diferentes razones. Pero aún así, el Señor sigue insistiendo en acercarse a la humanidad. Cuando usted lee la Biblia, usted notará un Dios lleno de amor que siempre ha tenido cuidado de los suyos. Aún más ha tenido cuidado de toda su creación. Podríamos decir que nosotros como pueblo de Dios tenemos ciertos privilegios que el Señor ha entregado. Pero tenemos que tener cuidado, amados hermanos, de qué hacemos con esos privilegios que Dios le ha dado a la iglesia. Deuteronomio 26:12 nos dice: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tu fruto en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita. Pero Dios se acuerda de otras personas, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus aldeas, y ellos también se saciarán. Vemos a un Dios de amor, preocupado por el extranjero, por el huérfano y por la viuda. Pero en el pasaje que acabamos de leer, también vemos un Dios preocupado por aquellos que tienen sed, por los que tienen hambre, por el enfermo, por los privados de libertad y por otro menos aventurado, porque nosotros somos bienaventurados. Amén. La Biblia nos dice que no he visto a ningún justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Pero regreso atrás. Eso puede cambiar. Porque no podemos abusar de los privilegios que Dios le ha dado a la iglesia. ¿Y qué estamos haciendo con esos privilegios? ¿Qué estoy haciendo con lo que el Señor me ha entregado? Tomé la decisión de seguir a Cristo. Tomé la decisión de servirle al Señor. ¿Lo estoy haciendo adecuadamente? He puesto mi corazón, mi empeño a servirle al Señor. La palabra servirle al Señor es vivir para servirle a otros. Vivimos para servir, no para ser servidos. Eso es lo que representa vivir para el Señor. Vivir para otros.
vivir preocupado por las demás personas. En la actualidad vemos iglesias, y no vamos a entrar en muchos detalles, que hablan de empoderamiento, de arrebatar, de exigir prácticamente al Señor que cubra todas sus necesidades. Al parecer están más preocupados por el plano económico y material, por el hecho de acumular riquezas y lujos, que por el crecimiento espiritual y la salvación de las almas. En este proceso erróneo o equivocado, pueden estar entrando a una nueva escala de pecado, llamado orgullo espiritual. Al sentirse tan empoderados, pueden sentirse que son de mayor importancia que el resto de los seres humanos. Y la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Entramos a un nivel que para poder hablar con el hermano Simón, tenemos que ver si estamos en la agenda. Para poder mandar a un predicador, hay que ver si le tienen un hotel 5 estrellas, las frutas que él desea, el agua de X calidad, porque al parecer se le olvidó que los apóstoles predicaban en medio de persecuciones. No es bueno sentirse tan empoderado. Y creo que la iglesia debe tener un equilibrio, ¿sí? Tenemos una identidad. Hay un Dios que guarda de nosotros. Tenemos beneficios. Pero tenemos que tener una balanza y un criterio sano de lo que estamos haciendo con esos beneficios. Génesis 1:28 dice de la siguiente manera: y Dios lo bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, o enseñoréense de ella, según otras versiones. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Dice que tenemos que enseñorearnos sobre las aves, sobre los animales, pero no sobre el hombre. No sobre las demás personas. Y menos llegar a un punto de abuso. Porque sentimos que cuando estamos en un nivel muy alto, tenemos que hacer mucho esfuerzo para mirar hacia abajo. Son de los que oran diciendo: yo quiero, yo necesito. Como si solamente tuvieran derechos, mas no responsabilidades. Cuando usted lee el libro de Hechos del capítulo 12 en adelante, usted encontrará una iglesia primitiva, preocupado, uno, por la salvación de las almas. Dos, por la repartición equitativa de los bienes para que nadie tuviera necesidades. Y tres, con una gran necesidad primordial de ayudar a los demás. No había un egoísmo. No había un sentido de superioridad. Eso no existía. Había una igualdad. Y trataba de mantenerse de esa manera. En medio de las persecuciones. No habían púlpitos, no había iglesia bonita, no había aire acondicionado. No había de qué quejarse, que el polvo, que la suciedad. No, eso no existía en esa época. Había que hacer el trabajo y punto. En medio de tantas dificultades. Y yo le pregunto a la iglesia al día de hoy, sabiendo de que Dios ha tenido cuidado de nosotros, de su pueblo, y aún más de los desamparados, de aquellos que ya no tienen voz ni siquiera para orar por ellos mismos. ¿Cómo se sentiría alguien en este lugar sabiendo que sus hijos son maltratados por otras personas? ¿Cómo nos sentiríamos? Que nadie le extienda la mano a un hijo tuyo en un momento de necesidad o en un momento de caída, sin importar por qué circunstancia sea. O si usted mismo llegara a estar bajo esa situación, ¿cómo usted sentiría de que nadie le extendiera la mano?
¿Cuál sería la posición de Dios con nosotros bajo este comportamiento? ¿Será que Dios espera eso de la iglesia? Podemos vivir con un espíritu de superioridad delante de las demás personas. Podemos pasar viendo el dolor humano como si no fuera nada que debiera afectarnos a nosotros. Podemos irnos a dormir tranquilos sabiendo que un vecino no ha comido, que su familia no ha tomado té. Tenemos la capacidad de dormirnos como si nada estuviera pasando, o hacernos de la vista gorda y mirar hacia un lado. Cuando hago este tipo de análisis, sé que Dios le habla a la iglesia. Sé que Dios me recuerda de alguna manera para qué fuiste elegido. ¿Y cuáles son tus obligaciones como seguidor de Cristo, como parte de esta iglesia? Oramos para que los nuestros y nosotros mismos seamos protegidos de estas circunstancias que acabo de mencionar. ¿No cree usted que Dios espera que hagamos lo mismo por otras personas dentro y fuera de la iglesia? Porque la necesidad no solamente está allá afuera. Aquí hay hermanos pasando necesidades que tal vez no lo mencionan. Usamos el criterio de que no quiero molestar. Y es un poco justificable. Pero sí existen hermanos pasando necesidades dentro de la iglesia de Dios. No podemos mirar para un lado. Tenemos que estar atentos al llamado de Dios. No se trata solamente de venir a predicar. No se trata solamente de venir a tocar los instrumentos. No se trata de cuánto yo sé la palabra de Dios, sino cuánto empiezo a vivirla. Este es un pasaje bíblico que habla del juicio final. ¿Y cómo se juzgará a las personas en base a su compasión y su misericordia? Esta no es una parábola tratada como las anteriores. Es más bien una predicción del juicio final, con un fuerte llamado al amor, a la acción y a la generosidad. No hay duda, amados hermanos, que este pasaje arroja mucha luz en cuanto al juicio final y a los criterios con los que seremos juzgados ese día. Podemos esperar misericordia de Dios si no la hemos tenido con nadie. La Biblia no lo dice. La Biblia habla de un libro de la vida. La Biblia habla de un juicio. Pero el día del juicio final, usted no va a tener un abogado. El día del juicio final, usted no va a tener excusa que valga. Yo me lo imagino, no es bíblico, que Dios tiene una especie de proyector donde pasa toda tu vida. ¿Con qué excusa tú le puedes llegar al Señor? No va a haber derecho a excusa y no vamos a tener derecho a ningún abogado. Los versículos anteriores al que hemos leído, que es Mateo 25:14 en adelante, no habla de la pereza y de la negligencia. Nos anima a ser buenos mayordomos
y administradores fieles, la predica de nuestra hermana Cleo, buenos administradores de lo que el Señor nos ha entregado. Como le mencioné en antes, la iglesia debe vivir para servir. Nosotros debemos vivir para servir y no para ser servidos. Jesucristo mismo vino a servir y no a ser servido. Se despojó de su posición de rey para ser un servidor de los demás, al punto de dar su vida por cada uno de nosotros. Necesito un hermano que me lea. No, lo voy a leer yo mismo. Mensaje a la Odisea, Apocalipsis 3, versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia a la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Una iglesia que había empezado a hacer las cosas para el Señor. El Señor le dice: yo conozco tus obras. Había empezado a hacer las cosas bien. Pero se interesaron más por lo material, por acumular riquezas, por tener templos hermosos, me imagino que aire acondicionado, todo lo demás, no sé. Pero se preocuparon más por lo material. Y Dios le dice: ojalá fuese frío o caliente, porque cuando eres tibio, no eres ni frío ni caliente, y te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Dios le dice a esa iglesia que está diciendo esto: pero tú eres más desventurado que los que están allá afuera pasando hambre, de los que tienen necesidades, y eres más miserable, más pobre, más ciego y más desnudo. Porque tú tienes toda la capacidad del mundo de ayudar a otras personas y no lo estás haciendo. Te estás preocupando solamente por enriquecerte, por vivir una vida de apariencia. La Biblia dice que los que estamos en la iglesia, los que servimos en el altar, debemos vestir decorosamente. Es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que yo necesito un saco de $200. Gloria a Dios el que lo tiene. No es que no lo puede usar. Pero la Biblia no dice que yo tengo que usarlo. La Biblia no dice que mi correa tiene que valer $60 y mi zapato 80. La Biblia dice que yo tengo que vestir decorosamente. Entonces existen iglesias que parece que usted está en un congreso. Usted está en la asamblea. Usted tiene como especie de una competencia de quién está más elegante y quién viste más caro. Y existen esas iglesias, porque tengo amigos que pertenecen a ese grupo de iglesias. No se preocupe si su zapato vale $10. No se preocupe si su camisa vale $3.95 o si su pantalón vale $10. Preocúpese por hacer la obra. Preocúpese porque su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Cómo hemos perdido la perspectiva de lo que Dios quería de su iglesia? ¿En qué momento nos salimos? ¿En qué momento se descarriló la iglesia? ¿En qué momento las personas empezaron de leer la palabra para creer todas esas cosas absurdas? ¿Cuándo pasó eso? Habiendo tanta necesidad en el mundo. Habiendo tantas iglesias que no tienen ningún tipo de lujo. Son ranchitos de penca, con maderos tirados donde la gente se sienta. Y ahí está la presencia de Dios.
Y hermanos, no quiero que se vayan con la idea, no se vayan con la idea de que tener una iglesia bien arreglada, con su aire acondicionado, no pasa nada. Gloria a Dios, pero no es lo más importante. Si aquí no está la presencia de Dios, de nada me sirve el aire acondicionado. De nada me sirve el saco de $200. Tengo que preocuparme que la presencia de Dios llene este lugar y llene mi vida sobre todo. ¿Quién es el testigo fiel de que hablamos aquí? El primogénito de los muertos, hablamos de Jesucristo. El soberano de todos los reyes sobre la tierra. Aquel que lavó nuestro pecado con su sangre y nos hizo sacerdote. ¿Para quién? Para Dios. Recuérdelo siempre. Usted es un sacerdote para Dios. En la iglesia, en su casa, en la calle, en el seguro social, donde usted se encuentre. Usted es un sacerdote al servicio de Dios. No eres ni frío ni caliente. Decídete a tomar una acción inmediata. Esta iglesia decía amar a Dios, decía conocer a Dios, decían servir a Dios, pero dejaron de hacer lo que tenían que hacer y para lo que fueron llamados. Y lo más triste es que al parecer no estaban interesados en hacer nada al respecto. Porque pudo haber un error, pudo haber una equivocación. Pero lo importante es hacer el cambio y empezar a buscar agradarle a Dios. Una fe sin obra es una fe muerta. Y aunque no vamos a ser salvos por las obras, sino por la fe que nos llevó a hacer aquellas obras. Solamente existen dos cosas que te pueden motivar a servir dentro de la iglesia. Ojo, dije a servir dentro de la iglesia, no a servirle a Dios. La única forma que usted puede servirle a Dios es uno, amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y eso te va a llevar a amar al prójimo como a ti mismo. Y la otra es quedar bien delante de los demás. Y si usted lo está haciendo por eso, ya tiene su recompensa. Usted quería aplauso, lo va a tener. Usted quería aparecer en Facebook, Instagram, ya apareció. Ahí está su recompensa. Pero tenga cuidado también de aparecer escrito en el libro de la vida. De ser agradable a Dios. De que sus acciones vayan consonas a la palabra de Dios. No podemos pensar que todo tiene que estar en las redes sociales, hermanos. Conocí a una ministra de la palabra muy respetada por mí, muy buena, muy conocedora de la palabra. Pero empecé a distanciarme de ella. Si esa mujer se compraba un traje nuevo el domingo, Facebook, Instagram y todos los medios sociales. Si esa mujer le daba un desayuno a un niño, Facebook, Instagram y todos los medios sociales. Hermanos, no permitamos que la mano izquierda sepa lo que hace la derecha. No lo permitamos. Y yo no sé si ustedes han observado, y voy a hablar del templo de los redimidos. Aquí lo único que se transmite son las prédicas y la alabanza. Aquí no se transmite más nada. La palabra de Dios. Y espero en Dios que nos mantengamos de esa manera. Espero en el Señor poder servirle de esa manera. El juicio se basará en los actos de compasión y de misericordia hacia los necesitados. Servir es parte de la vida de fe. Negar a los más necesitados, hermanos, es negar a Cristo. Y Cristo dice que el que me niega a mí, yo lo negaré delante de mi Padre.
la manera en que tratamos a las demás personas va a tener muchas implicaciones eternas, ya sean positivas o negativas. Quiero hacer un poco de énfasis a los días que visitamos a las personas en la calle. Hermanos, yo creo que en lo personal, yo me había topado una que otra persona en la calle. Pude haber dicho la palabra de Dios, pude haber dejado el mensaje, pero nunca profundicé tanto como los días que tuvimos en la calle, los primeros meses de este año. No sé si le pasó a muchos de ustedes, pero hasta cierta forma yo me sentí un poquito afectado. No negativamente, sino positivamente. Claro que da dolor ver a los demás en esas circunstancias, pero eso también te lleva a tener una estrechez con el Señor en tu relación en cuanto a esas personas. Y muchas veces decimos, de tanto hacerlo, no lo hago porque no veo cambios. He escuchado esa expresión. Tú no tienes que ver los cambios. El material humano es un material muy sensible. Es un material variante. Cada persona tiene un problema diferente, una situación diferente. No podemos llegar de buena manera y juzgar algo que no entendemos. No sabemos. Un alcohólico, un drogadicto, una persona que está en la calle, no podemos juzgarlos. No sabemos qué situación lo llevó a eso. Y no lo vamos a entender. Lo que sí vamos a entender es que el enemigo está trabajando. Él está haciendo su trabajo. Y a la iglesia le toca hacer suyo. No necesitamos ver los cambios. El mismo Señor hará la obra en su tiempo perfecto. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ya hablamos de que habrá juicio sobre las naciones y que todas las naciones se congregarán para este juicio. Y en un momento dado, el Señor separará a unos de los otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Diferencia entre ovejas y cabritos. Ovejas son más dóciles, comen pasto blando, se dejan guiar por su pastor. Si se descarrilan, el pastor las jalea y vuelve y las pone en orden. Los cabritos son menos obedientes, son caprichosos, hacen lo que les da la gana, comen lo que les da la gana, dan más dificultad. La iglesia tiene ovejas y cabritos. Dentro de la iglesia hay ovejas y cabritos. Ovejas, los que hacen la voluntad de Dios, y cabritos que siguen haciendo lo que le da la gana. Y ojo, hermanos, hay cabritos predicando, ayunando, alabando y haciendo el trabajo dentro de la iglesia. Porque esos son los que le quieren agradar al hombre y no a Dios. Y si le preguntara a la iglesia el día de hoy, ¿qué somos? ¿Ovejas o cabritos? Dice el Señor Jesucristo, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando usted tiene un problema, ¿a dónde va usted? Al gran pastor. Las ovejas ven el peligro y huyen buscando a su pastor. Huyen. Los cabritos no. Los cabritos van para encima. Tienen otro carácter. Tienen otra forma de hacer las cosas. Entonces las ovejas sí se dejan manejar por su pastor. Sí se dejan guiar en medio de sus dificultades.
Recuerde siempre, hay ovejas y hay cabritos. Los cabritos no están en el mundo, los cabritos están dentro de la iglesia. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan a mí, benditos del Padre, hereden el reino que está preparado. ¿Para quién? Para ellos. Desde la fundación del mundo, hermano. No desde hoy. Desde la fundación del mundo. Ya eso estaba establecido. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, estuve enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey le responderá, en verdad le digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicieron. Yo estoy agradecido con Dios por la iniciativa que tuvieron algunos hermanos de esta iglesia. No fue mi iniciativa, fue iniciativa de algunos hermanos de esta iglesia. Y Dios nos llevó a la calle. Hermano, cuando ustedes ven personas que viven en un lugar que ya todo el mundo desalojó, prácticamente una ruina, ellos están durmiendo en cartón. Lo único que los separa a ellos es un pedazo de cortina, que sepa Dios dónde la encontraron. Un lugar donde no hay acceso a aseo completo. Hermano, es doloroso. No importa qué circunstancias lo llevó a ese lugar. No importa qué haya sucedido en sus vidas. El trabajo de nosotros es estar en ese lugar. El trabajo de nosotros es servir de instrumento para llevar bálsamo a esas personas. Hay sufrimiento, hermanos. No solamente el sufrimiento que tenemos en nuestros hogares y en lugares donde hay ciertos beneficios. Claro que hay necesidades en esos lugares, pero en las calles, hermano. Y agradezco a Dios haberlo visto con mis propios ojos. Dice el Señor que todo lo que se haga por este tipo de personas, con Él lo están haciendo. Miren la importancia, hermanos. Los exhorto, hermanos, a que se unan a esta situación. Únanse, hermanos. Si no pueden con el tiempo, es entendible. A veces usted tiene que trabajar, a veces tiene otras ocupaciones. Pero pueden unirse en oración. Pueden unirse en donar cosas para ellos. Estuve hablando con la hermana Dalila, que tratemos de no llegar a esos lugares con las manos vacías. Gracias a Dios no ha pasado desde que empezamos. Siempre llevamos algo. Pero tratemos de no llegar a esos lugares con las manos vacías. Su donación, su tiempo, su asistencia es muy importante, hermanos. Y más ahora que ustedes conocen esto. No lo están haciendo solamente por ellos. Se lo están haciendo al mismo Creador. Hay un trabajo. Hay un trabajo por hacer. El templo de redimido pasó a una nueva etapa. Y vuelvo y le repito, no siempre vamos a tener la capacidad del tiempo. Aquí hay personas que trabajan, personas que tienen otras obligaciones. Pero si está en su mano, dedicar un poco de tiempo, donar algo para esto, para estas personas que necesitan, hágalo. Hágalo, amados hermanos. Hay una satisfacción en esto. Créame que sí. Hay una satisfacción en hacer este tipo de servicio que tanto le agrada al Señor. Y seamos las ovejas para las cuales el Señor está preparando el reino de los cielos. No seamos parte del grupo de los cabritos. La parte final dice, en verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. Y esto dirán
al castigo eterno, pero los justos verán la vida eterna. ¿Cuántos quieren ver la vida eterna aquí en este lugar? Entonces, les exhorto, hermanos, una vez más, a que hagamos lo que al Señor le agrada. Cuando usted piense que la vida es injusta, vaya con nosotros y vea lo que está sucediendo en otros lugares. Cuando usted piense que la vida es injusta, dé gracias a Dios que en ocasiones la vida es injusta. Porque si la vida fuera justa, usted y yo seríamos los que estuviéramos clavados en esa cruz, no nuestro Señor Jesucristo. Póngase sobre sus pies.